Hay encuentros que jamás deberían ocurrir. Momentos que parecen inofensivos, simples coincidencias de una tarde cualquiera, pero que terminan convirtiéndose en una pesadilla imposible de olvidar. Lo que esta familia vio en aquel parque no era un perro, ni un juguete, ni mucho menos algo que perteneciera a este mundo. Era una pequeña figura con rostro de payaso. Un ser de apenas 40 centímetros, que se movía como si estuviera vivo. Sin hilos, sin mecanismos, sin explicación. Lo peor no fue verlo moverse. Lo peor fue descubrir de qué se alimentaba. Y después de aquella noche, uno de sus hijos desapareció para siempre. Esta es la aterradora historia de el payasito que comía en la oscuridad. Apaga las luces. Ponte cómodo. Y prepárate para escuchar un relato que podría no dejarte dormir esta noche. Bienvenido a Testigos del Terror. Aquella tarde parecía una salida familiar cualquiera. Uno de esos días en los que decides salir con la familia para despejar la mente, respirar aire fresco y regalarles a tus hijos un momento de tranquilidad. El parque estaba casi vacío. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente y el viento movía las ramas de los árboles con un susurro inquietante. Había algo extraño en el ambiente. Algo que en ese momento no supe explicar. Una sensación pesada. Como si algo nos estuviera observando desde lejos. Fue mi hijo menor quien lo vio primero. Papá, mira el perrito. Giré la mirada hacia la parte más alejada del parque. Cerca de unos juegos infantiles viejos, casi cubiertos por la sombra de los árboles, había un hombre. Alto. Muy delgado. Vestido completamente de oscuro. Llevaba un sombrero viejo que le cubría parte del rostro. Frente a él, una pequeña figura daba saltos sobre el pasto. Al principio pensé que era un perro. Uno pequeño. Tal vez entrenado. Los niños se emocionaron de inmediato. La pequeña criatura se ponía sobre dos patas, daba vueltas y parecía hacer trucos. Pero había algo raro. Algo profundamente perturbador. No se escuchaba ningún sonido. Ni ladridos. Ni jadeos. Ni siquiera el roce de las patas sobre el césped. Solo silencio. Nos acercamos lentamente, sin invadir demasiado el espacio de aquel sujeto. Mi esposa sonrió al ver a los niños emocionados. La pequeña criatura llevaba un traje de payaso. Rojo con blanco. Viejo. Sucio. Deslavado. Como si tuviera muchísimos años. Los niños querían verlo más de cerca. Yo, sinceramente, no. No sé por qué. Pero desde ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre notó nuestra presencia. Sin decir una sola palabra, hizo un gesto con la mano y dijo algo en un idioma que no reconocí. La criatura cayó al suelo. No como un perro obediente. No. Cayó como un muñeco. Como si alguien le hubiera cortado la vida. Se quedó inmóvil. Completamente quieto. Mi esposa, con la mejor intención, se acercó un poco más. Le dijo al hombre que los niños querían ver algunos trucos. Él no respondió.
Solo señaló a la pequeña figura. Después habló en voz baja. Algo corto. Algo seco. Y entonces, aquella cosa se levantó. Primero giró la cabeza. Después el torso. Luego las piernas. Como si cada parte despertara por separado. En ese instante sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Aquello no era normal. No era un perro. No era ningún animal. Era un muñeco. Un muñeco de unos 40 centímetros. Con brazos demasiado largos. Piernas cortas. Una cabeza grotescamente grande. Y una cara de payaso aterradora. Plástica. Lisa. Sin vida. Sin expresión. Los ojos eran círculos blancos pintados. No tenían brillo. No reflejaban la luz. Pero aún así, se sentía como si nos estuviera mirando. La criatura caminó directamente hacia mi hijo menor. Sentí el impulso de apartarlo. Pero no reaccioné. Simplemente me quedé congelado. Levantó su pequeña mano enguantada. Y lo saludó. Mi hijo soltó una risa. Yo no. Yo sentí terror. Porque eso no era un juguete común. No había cables. No había hilos. No había mecanismo visible. El hombre movió nuevamente la mano. La criatura entonces corrió hacia mí. Se trepó por mi pierna con una velocidad imposible. Como una araña. Como una cosa viva. Sus pequeñas manos apretaban mi pantalón con fuerza. Cuando la tomé por reflejo, sentí algo que jamás olvidaré. Estaba tibia. No fría como el plástico. No suave como un peluche. Tibia. Como si tuviera temperatura corporal. La solté de inmediato. Cayó al suelo en completo silencio. Ni un golpe. Ni un sonido. Nada. Le pregunté al hombre qué era eso. No me entendió. O tal vez no quiso responder. Nos dijo algo en su idioma. Nunca supe qué. Y probablemente fue mejor así. Debimos irnos. Debimos marcharnos en ese momento. Pero mis hijos estaban fascinados. Querían quedarse. Querían ver más. Entonces el hombre hizo un gesto extraño. Llevó la mano a la boca. Como simulando que algo iba a comer. Después señaló al payasito. Mi esposa les dijo a los niños. Ya se lo van a llevar a dormir. Pero ellos insistieron. Querían ver cómo le daban de comer. El hombre nos observó. Esa mirada. Hoy sé que no era una invitación. Era una advertencia. Como si nos preguntara si realmente estábamos seguros. Después se encogió de hombros. Sacó una pequeña caja metálica de su bolsillo. La colocó en el suelo. La abrió lentamente. El payasito giró la cabeza. Y por primera vez escuchamos un sonido. Una especie de risa aguda. Un chillido.
Una mezcla entre carcajada infantil y animal hambriento. El hombre retiró un paño oscuro. Debajo había un pequeño pájaro muerto. Lo que sucedió después me persigue hasta hoy. La criatura se abalanzó sobre él. Lo tomó con sus diminutas manos y comenzó a despedazarlo. Su boca pintada se abrió. Se abrió más de lo que debería. La sonrisa de payaso se partió. La mandíbula cayó. Mi esposa gritó. Mis hijos comenzaron a llorar. Yo solo podía mirar. Paralizado. Los ojos blancos del muñeco cambiaron. Se volvieron negros. Profundos. Vacíos. Y entonces se quedó mirando fijamente a mi hijo menor, como si lo estuviera escogiendo. Nos fuimos corriendo. Esa misma noche, mi hijo dijo que el payasito estaba afuera de su ventana. Pensamos que era el susto, hasta que escuchamos los golpes. Tac, tac, tac. Pequeños golpes en el cristal. Corrí las cortinas. No había nadie. Solo una marca blanca, como la huella de un pequeño guante. La siguiente noche volvió a suceder. Y la otra también. Mi hijo comenzó a hablar solo. Decía que tenía un nuevo amigo, que el payasito quería jugar. Una madrugada desperté por un ruido en el pasillo. Un arrastre lento. Salí del cuarto y lo vi, sentado al final del corredor, completamente inmóvil, esperándome. Su sonrisa estaba manchada de rojo. La criatura levantó lentamente la mano y señaló la habitación de mi hijo. Corrí. Abrí la puerta. La cama estaba vacía. La ventana abierta. Mi hijo había desaparecido. Nunca volvió. La policía jamás encontró una sola pista. Pero yo sé lo que pasó. Cada madrugada escucho esos pasos pequeños. Tac. 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 Y anoche encontré sobre la almohada un pequeño gorro rojo y blanco. Sucio. Viejo. Deslavado. Debajo había una frase escrita con pintura roja. Una sola frase. Todavía tiene hambre. El espejo de Natalia. Todo comenzó con una mudanza que no era nuestra. Una de esas escenas cotidianas que parecen no tener importancia. La vecina de enfrente, una muchacha que vivía sola con su madre, estaba sacando todas sus cosas. Muebles. Decoración. Cuadros. Cajas. Todo parecía completamente normal. Hasta que comenzaron a sacar juguetes. Decenas de cajas. Grandes. Pequeñas. Todas perfectamente cerradas. Todas nuevas. Lo extraño era que en esa casa jamás hubo niños. Ni uno solo. Mi esposa fue la primera en decirlo. ¿Y todo eso de quién era? No hubo respuesta. Solo la muchacha,
Con una sonrisa extraña y el rostro cansado, tocó nuestra puerta minutos después. ¿No quieren llevárselos? Ya no los necesitamos. Miré hacia las cajas. Había muchísimas, apiladas con demasiado cuidado, como si hubieran sido guardadas durante años. En ese momento pensé en Samantha. Su cumpleaños estaba a pocas semanas. Y ese año no tenía dinero para hacerle fiesta, ni para comprarle regalos. La situación estaba difícil. Así que acepté. Nos llevamos cerca de 40 cajas. Cuando llegamos a la casa, Samantha estaba emocionadísima. Sus ojos brillaban. Parecía Navidad. Comenzó a abrir las cajas casi de inmediato. Dentro había juguetes caros. Muy caros. Uno de ellos era un Furby. También un Nintendo Game Boy Unplicable. Pero el que más le llamó la atención fue un extraño espejo de juguete. Era rosa. Ligero. Con detalles dorados. Tenía un enorme moño azul en la parte superior. Parecía salido de una caricatura. La superficie no era cristal real. Era acrílico. El reflejo se veía ondulado, deformado. Tenía botones de colores en forma de pequeñas piedras brillantes. Cada vez que Samantha los presionaba, se encendían luces suaves. Y una voz aguda, como de princesa, decía frases infantiles acompañadas por sonidos mágicos. Parecía inofensivo. Incluso bonito. Hasta que encontré las cartas. Unos días después entré al cuarto de Samantha para colocarle una repisa. Vi las cajas vacías en la esquina. Decidí tirarlas. Tomé la del espejo. Al voltearla, cayó un sobre amarillento. Lo abrí. La letra estaba escrita a mano. Muy delicada. La carta comenzaba así. Para mi amada hija Natalia. Sentí algo extraño en el pecho. Seguí leyendo. Era una madre hablándole a su hija. Le deseaba feliz cumpleaños. Le decía cuánto la extrañaba. Le prometía que ese espejo sería una ventana para seguir viéndola. Lo peor vino después. La carta mencionaba que Natalia había muerto a los 4 años. Revisé las otras cajas. Todas tenían cartas. Cada una fechada en cumpleaños distintos. 5 años. 6. 7. 8. Regalos para una niña que llevaba años muerta. Desde ese instante me sugestioné. No pude evitarlo. A mí las cosas extrañas siempre me han llamado la atención. Pero también me dan miedo. Decidí no decirle nada a Samantha. Solo guardar las cartas. Esa misma noche escuché a mi hija hablando sola en su habitación. Me acerqué a la puerta. No la castigues, por favor. Abrí de inmediato. Samantha estaba sentada frente al espejo. Las luces parpadeaban. ¿Con quién hablas?, pregunté. Me miró con absoluta calma. Con la niña del espejo. Sentí un cosquilleo recorrerme la nuca. Intenté convencerme de que era imaginación infantil. Una tarde vino una de sus primas. Al poco rato salió llorando del cuarto.
Samantha me está asustando. Le pregunté a mi hija qué estaba pasando. Su respuesta me dejó helado. No fui yo. Fue la niña del espejo. Dice que si vuelve a entrar, la va a castigar. Esa noche decidí revisar el juguete. Lo tomé entre mis manos. Lo encendí. La voz de Princesa sonó como siempre. Presioné uno de los botones laterales. Entonces apareció la cara de una niña, suspendida dentro del acrílico, plateada, como una especie de holograma. Sentí alivio. Era solo un efecto óptico, una ilusión. Pero cuando apagué el espejo, la cara siguió ahí. Las luces estaban apagadas. No había batería. Y aún así la cara continuaba observándome. Moví el espejo. La imagen no cambió. Solo desapareció cuando lo giré completamente. Esa noche no dormí. Las cosas comenzaron a empeorar. Samantha despertaba llorando. Decía que Natalia se sentaba al pie de su cama, que quería jugar, que no quería estar sola. Una madrugada escuché una voz distorsionada proveniente del cuarto. Entré. El espejo estaba encendido. Solo. La voz ya no sonaba como princesa. Sonaba lenta. Más grave. Como si viniera desde muy lejos. Devuélveme mis cosas. Sentí que el corazón se me detenía. Guardé el espejo en un cajón de la sala. A la mañana siguiente estaba de nuevo sobre la cama de Samantha. Mi esposa empezó a notar cosas raras. Las luces parpadeaban. La habitación se sentía helada. Y a veces se escuchaba una risa suave. Infantil. Una noche se escuchó un golpe seco en el cuarto. Corrí. El espejo estaba en el suelo. Frente a él, alguien había dibujado con crayón una silueta pequeña en la pared. La figura de una niña. Con un moño grande. Esa misma madrugada fui a la casa de la vecina. Necesitaba respuestas. Cuando mencioné el nombre de Natalia, la muchacha palideció. Me contó la verdad. Su madre había perdido a su hija años atrás. Desde entonces, cada cumpleaños le seguía comprando regalos. Y los dejaba junto al espejo. Aseguraba que Natalia seguía viviendo ahí. Que el espejo era la única forma de verla. Por eso se mudaron. Querían dejar todo atrás. Cuando regresé a casa, Samantha estaba de pie en medio de la sala, mirando hacia el pasillo. Papá. Natalia dice que si se llevan su espejo, se llevará algo de nosotros. Esa noche escuchamos pasos pequeños en el techo. Tac. 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 Como pies descalzos caminando lentamente. A la mañana siguiente el espejo estaba sobre la mesa del comedor. Encendido. En el reflejo había una niña parada detrás de mí. Giré de inmediato. No había nadie. Volví a mirar. La niña seguía ahí. Sonriendo. Una sonrisa demasiado grande. Tomé el espejo y salí corriendo de la casa. Lo lancé al suelo.
El plástico se rompió. El acrílico se partió. Y justo antes de quebrarse por completo escuché una voz. Clara. Infantil. Ahora me quedo aquí. Desde esa noche Samantha ya no juega sola. Habla con alguien cuando cree que no la escuchamos. A veces, cuando pasa frente al espejo del baño, veo dos siluetas. La de mi hija. Y otra pequeña figura junto a ella. Con un enorme moño. Y anoche, sobre su almohada, encontré una carta escrita con crayón rosa. Solo tenía una frase. Gracias por devolverme mi habitación. La muñeca que explotó en la noche. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Habíamos salido tarde de casa de mi hermana después de una reunión familiar. Mi sobrina iba en el asiento trasero, medio dormida, abrazando una cobija rosa. La ciudad estaba casi vacía y el brillo de los semáforos se reflejaba sobre el parabrisas como manchas de sangre bajo la lluvia. Nos detuvimos en un cruce. Fue entonces cuando apareció. Una mujer estaba parada en la esquina. No se movía. Solo permanecía ahí, quieta, como si llevara tiempo esperándonos. El rostro quedaba oculto por la sombra de la capucha que llevaba puesta. Lo único visible era una mano. Pálida. Delgada. Con dedos demasiado largos. Antes de que mi hermana pudiera reaccionar, la mujer caminó directo hacia la ventana del copiloto. No dudó. No improvisó. Era como si supiera exactamente en qué coche íbamos. Metió la mano dentro de una bolsa negra que llevaba colgada del hombro. Sacó una muñeca y la colocó sobre las piernas de mi sobrina. El semáforo cambió en ese instante. Mi hermana arrancó sobresaltada. La mujer no dijo una sola palabra. Solo se quedó inmóvil mientras nos alejábamos. Lo primero que me llamó la atención fue la muñeca. Francamente estaba horrible. El plástico amarillento del rostro apenas brillaba bajo la penumbra del interior del coche. Las pestañas estaban pegadas unas con otras por algo oscuro, como suciedad vieja. Tenía tierra seca acumulada en las comisuras de los ojos. El vestido, alguna vez blanco, estaba cubierto de manchas negras. Y el olor. Dios. Olía a trapo viejo. A humedad. A algo guardado durante años en un lugar cerrado. Le pedí a mi hermana que se la quitara. Pero mi sobrina reaccionó de una forma que nunca olvidaré. Se aferró a la muñeca con desesperación. Comenzó a llorar. No era un llanto normal. Era como si le estuvieran arrebatando algo suyo. Algo que había amado toda la vida. Mi hermana me miró tan confundida como yo. La niña no era así. Nunca había reaccionado de esa manera por un juguete. Arranqué el coche. En cuanto avanzamos, se calmó de inmediato. Como si nada hubiera pasado. Faltaban pocos minutos para llegar al autolavado donde mi hermana guarda el coche por las noches. Cuando entramos, estacioné junto a una pared iluminada por una luz blanca y fría que hacía que todo pareciera más sucio y desolado. Aproveché un descuido. Le quité la muñeca a la niña. La levanté. Pesaba demasiado. Muchísimo más de lo que debería pesar una muñeca de plástico.
La sacudí suavemente. Algo sólido se movió dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La acerqué a mi oído. Al principio pensé que escuchaba mi propio pulso. Pero no. Era otra cosa. Un sonido mecánico. Regular. Preciso. Como el mecanismo interno de un reloj. Tac. 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 Un latido metálico. No era una caja de voz. No era una grabación. Aquello estaba funcionando dentro de la muñeca. Miré a mi hermana. Sin decir nada, ambas entendimos lo mismo. Esa cosa no podía entrar a la casa. Caminé hasta el bote de basura del establecimiento. Estaba repleto. Coloqué la muñeca encima. Dimos apenas 5 pasos de regreso al coche. Entonces ocurrió. La explosión. No hubo fuego. No hubo una bola de llamas como en las películas. Solo un golpe brutal. Un estallido seco. Violento. La presión del aire nos empujó hacia adelante. La basura salió disparada por todas partes. Plástico. Papeles. Polvo. Y un olor insoportable a pólvora mezclado con desperdicio. Me quedé congelada. Segundos antes la había tenido a centímetros del rostro. Mi sobrina la había abrazado durante varios minutos. Aquello no había sido una casualidad. Era un artefacto. Uno mortal. Esa misma noche levantamos la denuncia. En la agencia nadie parecía tomárselo demasiado en serio. Pensaban que podía haber sido un petardo metido por algún bromista. Pero sabíamos que no. Mi hermana apenas pudo describir a la mujer. Solo recordaba la mano. La niña tampoco vio su rostro. Le preguntamos de 1000 formas. No recordaba nada. Solo que la señora le había dicho algo al oído. Nunca quiso repetirlo. Por suerte, el esposo de mi hermana trabaja en la Secretaría de Seguridad. Nos prometió revisar las cámaras del C5. 2 días después nos llamó. La encontraron. En las grabaciones se veía claramente nuestro coche detenido en el semáforo. La mujer ya estaba ahí desde antes de que llegáramos. Esperando. Parada en la esquina. Completamente inmóvil. Cuando el coche quedó frente a ella, caminó directo hacia la ventana. Sin dudar. Sin mirar alrededor. Metió la mano en la bolsa negra. Sacó la muñeca. La colocó dentro del coche. Y se alejó. En otra cámara se veía hacia donde caminó. Cruzó la calle con absoluta calma. Entró en un edificio viejo en la misma cuadra. Un edificio abandonado. La policía tardó en responder. Así que al día siguiente fuimos por nuestra cuenta. Lo sé. Fue una locura. Pero necesitábamos respuestas. El edificio estaba en ruinas. Ventanas rotas. Paredes húmedas. Un olor rancio subía desde las escaleras. Subimos al 3er piso. La puerta del departamento estaba entreabierta. Lo que vimos dentro aún me persigue. Muñecas.
Decenas. Tal vez cientos. Viejas. Rotas. Algunas sin ojos. Otras con los vestidos manchados. Todas acomodadas en sillas, repisas y sobre el suelo. Como si estuvieran observándonos. En el centro había una mesa. Herramientas. Resortes. Temporizadores. Pólvora. Y fotografías. Fotografías de coches detenidos en semáforos. De familias. De niños. Sentí que las piernas me temblaban. Aquella mujer no había actuado al azar. Nos había elegido. Entonces escuchamos pasos detrás. Lentos. Suaves. Volteamos. La mujer estaba al final del pasillo. Sostenía otra muñeca entre los brazos. Esta vez más grande. Más nueva. Sonrió. Una sonrisa torcida. Vacía. Y con una voz apenas audible dijo: a la niña le gustó mucho la primera. Corrimos. Bajamos las escaleras sin mirar atrás. Pero detrás de nosotros escuchábamos el mismo sonido. Tac. 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 Como el latido de un reloj. Como el interior de otra muñeca esperando explotar. La policía llegó horas después. No encontraron nada. Ni muñecas. Ni herramientas. Ni fotografías. El departamento estaba completamente vacío. Como si nunca hubiera habido nadie. Pensamos que todo había terminado. Hasta anoche. Mi sobrina despertó llorando. Decía que alguien había dejado un regalo junto a su cama. Era una caja pequeña, envuelta en papel rosa, con un moño negro y una nota escrita a mano. Solo decía: gracias por devolverme la primera. Esta vez no la tires. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Si esta historia te estremeció y quieres escuchar más testimonios oscuros, perturbadores y llenos de suspenso, te invitamos a seguir apoyando Testigos del Terror. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y escribir en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido. Nos vemos en el próximo relato. Si te atreves.